Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Buenos días, amigos de Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Como cada jueves venimos con Vidas de Fuego y hoy es una vida muy especial. La vida de San Francisco Solano, un gran misionero franciscano. Y bien, tenemos en nuestros estudios a alguien muy especial. Le vamos a pedir a Fray Antonio que se presente y que nos comente un poquito cuál es el motivo de esta visita. Fray Antonio, bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Santa Mónica. El motivo de nuestra presencia por Chota es que la reliquia de San Francisco Solano, que está aquí, es un omóplato, una parte chiquita de su hombro, de tal manera que sirva no solamente de veneración, sino sirva más que nada para animar, motivar, exaltar el hecho de la vocación que Dios nos da, de la vida de este santo San Francisco Solano, que ya luego van a decir un poco de la biografía, y la misión que tuvo muy, pero muy presente San Francisco Solano. Y es por eso que ahora, conmemorando los 300 años de la canonización de San Francisco Solano, pues han visto bien que transmite y que transcurra todo el recorrido que él hacía por todo este Perú, el virreinato del Perú. ¡Qué bien! ¡Qué acontecimiento tan especial! 300 años de canonización. Y tenemos también a Fray Luis Miguel. ¿Nos puede presentar? Bueno, se presente usted y nos cuente un poquito la vida, la biografía de San Francisco Solano. A ver, nos presente usted. Buenos días con todos, paz y bien. Mi nombre es Fray Luis Miguel Mori Añasco. Y bueno, sí, como decía Fray Antonio, en el marco de los 300 años de la canonización queremos hacer conocido a San Francisco Solano, porque es el misionero o declarado el apóstol de América y es más conocido sobre todo en Argentina, en Uruguay, siendo un santo peruano. Por eso hoy compartimos con todos ustedes, ¿no? San Francisco Solano nació en Montilla en 1549, ¿no? Se formó con los jesuitas, pero ingresó a la vida religiosa con los frailes menores, los frailes franciscanos. Qué bonito, a los 20 años. Allá en Montilla había, vamos a decir, unos eremitorios franciscanos, ¿no? Sí. Que se dedicaban a la oración, etcétera, y de ahí salieron muchos misioneros, ¿no? Qué bonito, ¿no? En Montilla, eso es la ciudad, en Córdoba, España, ¿no? Córdoba, España. Córdoba, España. Sí, muy bien, ahí se acercó a los franciscanos y entró ya ahí como un franciscano, ¿no? A los 20 años. A los 20 años, exactamente. Muy bien. Su anhelo era, al principio, participar de las misiones y evangelización en el África, pero durante su formación los superiores vieron su entrega, su humildad, su carisma y primero lo pusieron como formador allí en su misma tierra. Ya en 1590 le llega por fin la apertura de venir a las misiones, pero no al África donde él esperaba, sino al virreinato del Perú. Qué bueno, y llegó al virreinato, ¿no? Dice en 1590, un viaje muy difícil, ¿no? Sí, justamente dentro de su biografía está el primer signo que acompañaba de la bendición de Dios, que al venir en barco su navío se
tuvo una naufragio. dificultad, un naufragio. Wow. Y gracias a él, a su alegría, a su carisma, logró mantener con serenidad y en unidad a todos los tripulantes. Qué maravilla. Bueno, y comienza su caminar. 4.000 kilómetros. ¿Por dónde fue? ¿Nos puede explicar un poquito? Sí, directamente, bueno, en aquel entonces no habían buses, no habían aviones, así es que él llega a Perú en Paita, y desde Paita comienza su recorrido, ¿no? Piura, y baja por toda la costa del Perú, Chiclayo. Chiclayo, Trujillo, Chancay, llega a Lima, en donde contempla pues la ciudad virreinal, que no se diferenciaba mucho de su ciudad. Y decía, yo he venido a las misiones, entonces parte caminando por la sierra del Perú, llega hasta Puno, de Puno pasa a Bolivia, de Bolivia a Argentina y llega hasta Paraguay. Lo curioso es que recibió el don de lenguas y en cada comunidad que llegaba, lo primero que hacía era aprender justamente el dialecto del lugar para poder transmitir la evangelización. Y una evangelización también marcada por la música, ¿no? Sí, él siempre tenía el arte de la música a través de tocar el rabel, que es un instrumento parecido al violín. Por eso es que muchas veces se le confunde a Solano que lleva un violín, pero en realidad era un rabel. Eso. Qué bien. Entonces, entre el canto, la evangelización, va llevando a muchos grupos culturales, fíjate, porque llegó por la zona de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, ¿no? También. Así es. Ya contaremos también algunas anécdotas respecto de esto, ¿no? Claro. Quiero recordar una vez que estaban poquitos y se acercaron miles y miles, ¿no? Y ellos pensaban que ya los iban a destruir porque eran nativos, no conocían a los españoles, etcétera. Y entonces los españoles los franciscanos comenzaron a latigarse, a ofrecer a Dios misericordia con sus látigos sobre sí mismos, a mortificarse. Y los nativos, al ver eso, lo imitaron. Empezaron también ellos a latigarse. Y San Francisco Solano les dijo, no, y les quitaba el látigo, los trataba como padre. Ese día se bautizaron más de 5.000, 10.000, ¿cuánto sería, no? Claro, la misión de San Solano empieza justamente, como usted lo dijo, a través del arte y la música que congregaba. Una vez que congregaba, la identificación con todos los que estaban allí hacía que lo reconozcan como el hombre bueno, llamado así por los indígenas. El hombre bueno, y era aceptado porque se introducía en la cotidianidad de la vida de ellos para poder ser parte, y siendo parte, comunicar justamente el evangelio que él tenía muy arraigado en el corazón, en la mente. Qué bonito, ¿no? Ser uno más con todos ellos. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos porque ahora viene la parte del Perú, cuando ya se quedó en el Perú, en Lima, y todas sus obras de su biografía. Regresamos. Bien, estamos 300 años de canonización de San Francisco Solano. Muchos milagros, muchas obras buenas, principalmente misionero, iba a decir muchos países latinoamericanos, pero sobre todo del Perú. Estamos con Fray Luis Miguel. ¿Nos puedes contar un poquito ya su llegada a Lima, Trujillo, y cómo desarrolló su labor en estas ciudades? Sí, claro. En 1590 él llega a territorio peruano y durante 14 años recorre todo lo que es Sudamérica, ¿no? Como ya lo mencioné antes, llegando hasta Uruguay, aprendiendo el guaraní, el quechua, el aymara. Pero luego es, como todo religioso, por obediencia, llamado a Lima para ser encargado como el primer superior de la casa de recolección Nuestra Señora de los Ángeles, conocida como el Convento de los Descalzos. Fray Luis Miguel, dices que intervino Santo Toribio de Mogrovejo para que viniera, algo así, me habías comentado. Claro, en la historia de cómo San Solano regresa al Perú es que Toribio de Mogrovejo, siendo ya arzobispo de Lima, pide porque había oído hablar de la sencillez, la humildad y la santidad de este fraile franciscano, pide que él sea retornado a Lima
porque Lima necesitaba justamente un pilar de espiritualidad y de sencillez. Muy Es bien. por eso que es traído hacia Lima. Bueno, Lima es una ciudad abigarrada de todo. Había parte de españoles, pero había muchos más negritos, había nativos, había andinos, había de todo, ¿no? Y a veces no de una forma muy sana, ¿no? ¿Cómo actuó San Francisco Solano? Dentro de su biografía y de los escritos que narran su actividad pastoral está que sus prédicas no eran unas prédicas teóricas, sino de palabras vivas, en las que hacía sentir realmente el detalle de verse revelado como alguien que ha fallado a Dios, y que el camino para reconciliarse es justamente el buscarlo, y es por eso que sus prédicas, sobre todo la famosa prédica de las 4 calles en Lima, que hizo que muchos al escucharlo reconocieran que se estaban alejando de Dios, y es ahí en donde muchos, como usted lo ha comentado, piden la confesión, la conversión, porque una de las frases de Solano era: conviértete hoy, no mañana. Qué bonito, ¿no? Y bueno, había ocurrido fenómenos terremotos en Arequipa, había habido maremotos, etcétera, y cómo él con la cruz en la mano, en las plazas, en las calles, proclamaba: pronto se va a destruir esto, ¿no? Hay que convertirnos, ¿no? Algo así, ¿no? Justamente en la prédica de Trujillo, cuando él estuvo por Trujillo, anunció justamente que el pueblo necesitaba convertirse de sus malos actos porque se avecinaba una catástrofe. Es la famosa homilía de la predicción del terremoto, que justamente se dio, pero gracias a la prédica y a la conversión y a la creación de unidad entre los trujillanos es que este terremoto no tuvo tanto desastre ni pérdidas humanas, sino que se unieron justamente para enfrentar a las necesidades que provocó este desastre natural. Bueno, que él pretendía siempre cuidar, el liberarnos de todo pecado, quiere decir, de toda discriminación hacia los demás, hacia los indígenas, hacia todos los negritos, etcétera. ¿Cómo se preocupó? En fin, vamos viendo un poquito su vida en el convento y casi ya su desenlace hacia la partida hacia el Padre, ¿no? Sí, él muere el 14 de julio de 1610 en el convento de San Francisco de Lima. Mientras que los frailes cantaban el oficio a la Virgen, ¿no? Una anécdota es que cuando él fallece en Montilla, en donde él se había formado, las campanas, justo a la hora que él cierra los ojos a la gloria de Dios, las campanas de Montilla comenzaron a repicar. Sí, ¿no? qué bonito. Y anunciando pasó que al cielo. Pasó al cielo. Así. Muy bien. Bien, tenemos con nosotros a Fray Luis Rafael, que se presente quién es, porque nos va a hablar un poquito de la obra en sí de San Francisco Solano. ¿Qué tal está usted, Fray Luis Rafael? Un saludo fraterno de paz y bien a todos los radioyentes. Una alegría para nosotros estar aquí presentes entre ustedes. Y bueno, yo quisiera hablar un poquito de sus obras, sí, sí. de sus obras de Solano, que también son muy reconocidas, ¿no?, internacionalmente. Por ejemplo, su evangelización y conversión, a ver cómo era, ¿no? Así es. Bueno, él tenía esta facilidad de predicar en diversas lenguas, ¿no? Se acondicionaba muy bien a los dialectos de las zonas, logrando numerosas conversiones, por ejemplo en Argentina, en Bolivia y muchas más en Perú, ¿no? Eso, por ejemplo. También, además de convertirles, ganar en santidad, era una cualidad de él la pacificación, ¿no? Así es, se le atribuye pacificaciones de tribus hostiles, no solamente nativos con los españoles, sino también entre tribus también habían muchas disputas, y entonces él llegaba, ¿no?, y lograba que las tribus, pues, entre todos se amistaran y se convirtieran también al cristianismo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí. Con su predicación. Es. También realizó muchas fundaciones de misiones, especialmente de franciscanos, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, él justamente es enviado a Tucumán, que es esta zona que era también considerada, pues como estábamos diciendo, muy hostil.
Él llega para esta custodia que se estaba recién iniciando, esta custodia de Tucumán. Él comienza a trabajar con los nativos, con los indígenas, los comienza a cristianizar y también hace que también ellos se reconcilien entre ellos, y por eso justamente es que él funda en este espacio esta custodia, ¿no? Y también él la mantiene y la impulsa a que siga creciendo más, ¿no? En esta zona. Gran labor de los franciscanos en toda Latinoamérica. Así es. Y sus obras sociales y caridad, eso nunca le faltó, ¿no? La caridad. Excelente, eso es lo que resaltó mucho en él. Bueno, cultivó el hábito de la ayuda al prójimo y la caridad cristiana como parte central de la vida diaria, ¿no? Siempre el cristiano, esto de darse siempre al prójimo, ¿no? Eso sí, resaltaba mucho en él. Qué bien. Y pasemos a los milagros, que le gusta tanto a la gente. Fray Antonio, a ver, nos cuenta usted, por favor, hay un milagro que dicen el Pozo del Pescado, allá en Tucumán, Argentina. ¿Nos Pues puede sí. comentar un poquito? Pues sí, durante una terrible sequía, pues los aborígenes le pidieron ayuda a Solano. Este golpeó la tierra con su bastón y brotó agua instantáneamente, y también salieron peces para aliviar también el hambre. Entonces, no solamente la sed de Dios, sino también el hambre. O sea que tenemos aquí un Moisés, ¿no? Como antes un gran predicador como Jonás, etcétera. Bien, Luis Miguel, el toro amansado, ¿nos puedes comentar ese milagro? Bueno, se tiene que conocer también que como buen andaluz conocía muy bien esto de cómo amansar a los toros, pero el detalle está que en San Miguel de Tucumán él amansa un toro bravo que se escapó y comenzó a causar estragos. Entonces logró el milagro de calmar al animal y que mansamente le lamiera las manos y le condujera al lugar en donde debería estar, evitando justamente el destrozo de las calles y accidentes con los transeúntes. El milagro de la conversión de Lima, Luis Miguel. En 1604, como ya lo comenté hace un momento, lanzó una prédica y un sermón tan severo, ¿no?, llamando al arrepentimiento, que provocó justamente que de todas las calles, que eran calles comerciales, los comerciantes se callaran, los transeúntes se detuvieran y hasta las autoridades salieran a ver qué es lo que está pasando. Y al escuchar las palabras, ¿no?, como dije, con una severidad estricta, muchos lloraban pidiendo perdón y justamente como usted lo dijo, se convirtieron, comenzaron a rectificar sus actos. También, oí, ¿cuándo saber que va a venir un terremoto? Pues él predijo un terremoto, Luis Rafael, a ver cómo es. Así es. Bueno, él predijo este terremoto que, bueno, él fallece en 1610, el terremoto llegó en 1619 y él justamente predijo este terremoto en un templo, ¿no? Que dijo que, bueno, pues en Lima mucha gente incrédula, mucha gente que se había alejado de Dios, y entonces él las invita a volver, y en sus prédicas hace hincapié de que está por avecinarse justamente un terremoto que va a lastimar mucho a la ciudad de Lima, ¿no? Fray Antonio, muchos milagros, muchas sanaciones, ¿nos puede hablar un poquito? Pues sí, realmente que Solano, pues al igual que San Francisco de Asís, como hijo hermano de San Francisco de Asís, pues se cuenta que las aves, la naturaleza y también muchas curaciones, por ejemplo en Lambayeque, pero por donde iba siempre atendía a los enfermos, siempre atendía a las personas que se acercaban a él o que él mismo, ¿no? Por ejemplo, resucitó a un recién nacido y también muchas curaciones de epilepsias. Qué bueno, le pediremos a San Francisco Solano, está aquí su reliquia, que al terminar este programa pediremos su bendición para que sane a muchos enfermitos. Bien, también tenemos, Luis Miguel, su relación con la naturaleza, como decían, al estilo de San Francisco, ¿no? Franciscano él. Así es. Al igual que nosotros, que somos seguidores de Cristo al estilo de San Francisco, pues Solano tenía mucha interacción con la naturaleza, ¿no?, con las aves y otros animales que lo rodeaban y hasta le obedecían. ¿Por qué? Pues simplemente por demostrar la caridad, el respeto
a cada ser de la creación en su lugar y como es. Qué bonito. Hay una especie de rosario, ¿no? Fray Luis Rafael, o corona seráfica. ¿Nos puede explicar un poquito este rosario que tienen los franciscanos, ¿no? Así es, la corona seráfica, o también muy conocida como el rosario franciscano, ¿no? Esta corona justamente trata de las 7 alegrías de la Virgen María, que es una devoción católica que ya viene desde el siglo XV, que honra justamente los 7 gozos de la Virgen mediante el rezo de 7 decenas de Ave Marías. Se diferencia del rosario tradicional al centrarse en el momento de momentos alegres, ¿no?, que tuvo la Virgen María. Qué bonito. Bueno, vamos a concluir con la oración. Le pedimos a Fray Antonio que coja en sus manos la reliquia para, al terminar de esta oración, que podemos recitar con todos los radioyentes y todos los que nos ven por televisión digital Santa Mónica, al terminar esta oración podamos recibir la bendición de esta reliquia de San Francisco Solano. Recitamos todos la oración. Francisco Solano, santo misionero, seguidor del seráfico Francisco de Asís, que te convertiste en hermano de todo lo creado por Dios, amando en especial al indígena, al más pobre y enfermo. Ayúdanos a construir una comunidad fraterna, que nos reconozcamos hijos de Dios, hermanos de los hombres y buenos administradores de los bienes terrenos. Que celebrando los 300 años de tu reconocimiento como santo, amigo de Dios, valoremos nuestra dignidad de bautizados, seamos la familia de Dios, llamada a vivir el Evangelio de la caridad, de la justicia y de la paz. Amén. Fray Antonio, por favor, la bendición para que San Francisco Solano bendiga a todos, a Radio Santa Mónica y también a todos los que por medio de ella nos están viendo y escuchando. Que el Señor nos bendiga, y así como a Francisco Solano lo hizo apóstol, lo hizo discípulo, a cada uno de nosotros también nos conceda esa vocación. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Con la bendición de San Francisco Solano en sus 300 años de canonización, cerramos esta primera parte de Vidas de Fuego, porque agradecemos a la presencia de Fray Antonio, de Fray Luis Miguel y Fray Luis Rafael. Muchas gracias, y que sigan esa peregrinación llevando esta bendición de San Francisco Solano por muchos lugares de todo nuestro Perú. Gracias. Gracias a ustedes, así bien, a todos también. Bien, estamos en Vidas de Fuego y vamos a presentar una vida muy especial. Madre María de San José, Agustina, y que cercana a nosotros, porque bueno, aquí tenemos con nosotros de su misma congregación que ella fundó. Pedimos que se presenten, madres. Yo soy la hermana María Alexandra Pérez Rosario, Agustina Recoleta del Corazón de Jesús. Muy bien, ¿y usted, hermanita? Mi nombre es Consuelo Caterine Gutiérrez Peña. Pertenezco también a la congregación de las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Qué bien. Tenemos algo maravilloso, el que dos hijitas de la congregación nos puedan hablar de su fundadora, Madre María de San José. ¿Puede presentarnos un poquito su vida, María Alexandra? Bueno, la vida de la Madre María de San José transcurre en un pueblecito de Choroní, en Venezuela. Allí nace. Allí va desarrollando sus virtudes también. Su mamá Margarita se esmera por enseñarle la fe, la vida cristiana, y la va viviendo desde su experiencia, desde su religiosidad también, desde su espiritualidad sobre todo. Nosotros le decimos mamá Margarita porque ella fue enseñándole con su experiencia, con su vida, toda esta espiritualidad, toda la vida cristiana. Hay una historia que también se cuenta de ella, que nuestra madre desde pequeñita
se levantaba y veía a mamá Margarita haciendo la caridad, llevándole un bien al que más lo necesitaba. Esa caridad impregnada, desde ahí nace con el ejemplo de su familia, sobre todo de su mamita. Su papá no muy cristiano, o mejor dicho, bastante ateo. Sin embargo, mamá Margarita le enseña a la Madre María de San José y a sus hijos, son 3, esos valores del Evangelio. Lo va viviendo, va creciendo ella también en esos valores. Poco a poco va transcurriendo también su vida. Ya a los 13 años, sin comprender mucho, empieza o hace una consagración a Jesús. Quiere consagrar su virginidad, su pureza a Jesús. Y le dice, así como las esposas se unen con las esposas se unen a sus esposos, yo también me quiero unir a ti, ¿no? Y en su espiritualidad siente esa unión y siente que le dice el Señor que sí. Y ella empieza ese proceso de vida de consagración, sin conocerlo mucho, pero empieza esa vida de consagración y quiere y hace ese primer voto de consagrarse a Dios plenamente. A los 13 años, porque empieza para entonces la primera comunión, incluso desde allí empieza, era a los 13 años, no había esa prioridad de que desde niños pudieran hacer la primera comunión como se hace ahora, ¿no? Que hay esa apertura. Y desde allí empieza esa vida de consagración. Después bajan a Maracay, un estado también de Venezuela. En Maracay empieza un servicio con el padre Justo Vicente López Aveledo. Allí empieza a desarrollar su vida de servicio, de oración y servicio. Y sobre todo hay un grupo que apoya al padre Justo López Aveledo, que se llaman Las Samaritanas. Allí empieza a vivir esa vida en el espíritu y también en el servicio a los más necesitados. Qué lindo, ¿no? Sí. Y ahí en esa vida a los necesitados, Consuelo, es cuando ella descubre su vocación, ¿no? De servicio. ¿A quiénes servía? ¿Qué obras realizó? Mire, nuestra Madre María de San José es una vida maravillosamente hermosa, en donde podemos ver la gracia y el poder de Dios actuando desde el corazón humano. Sí, nuestra Madre María de San José, desde sus primeros años, desde muy pequeña, ella fue bautizada muy pequeñita, y desde los primeros años se ve el crecimiento de su vida espiritual. Es tanto así que dicen, ¿verdad? A los 4 años nuestra Madre María de San José no tenía los juegos de una niña normal, que podemos nosotros decir, ¿verdad? Que jugaba con las muñecas, no sé, a cocinar, algo así. No, nuestra Madre María de San José, sus juegos eran participando de la celebración eucarística. Hacía pequeños altares en donde ella adoraba a Dios en la Eucaristía. Y de hecho, también desde muy tiernos años, ella empezó a hacer ayuno por su hermana que había fallecido muy pequeña. Ella ayunaba cada cierto tiempo y ofrecía días enteros de oración y silencio en oración por su hermana que había fallecido para que fuera al cielo. Y ella tenía, de hecho en su casa tenía un lugar especial que era un árbol en donde ella se retiraba a orar. Y desde allí fue viviendo esa espiritualidad muy propia del amor eucarístico, que fue lo fundamental y lo que marcó como toda su historia espiritual, el amor a Jesús en la Eucaristía. Y desde allí, ¿verdad? Ella se fue preparando desde chica a hacer con ese deseo inmenso de recibir a Jesús en la Eucaristía. Ya a los 7 años se dice que nuestra Madre María de San José ya deseaba recibir a Jesús en la Eucaristía y ya estaba totalmente preparada, solo que como dice la hermana, ¿verdad? En esos tiempos de la historia de la iglesia no había ese permiso para que los niños a esa edad pudieran recibir la Eucaristía, sino que se dio a partir de los 13 años de edad, era cuando podían hacer su primera comunión por el Papa Pío XI. Y ella es amante, ¿verdad?, de todos los que
dieron ese impulso al amor eucarístico. Entonces, muy bien. eso es maravilloso. Incluso dice que una de las tareas bonitas que siempre quiso realizar es preparar los manteles, los corporales que se utilizan en la iglesia y regalarlo a los sacerdotes para que pudieran celebrar dignamente la Sagrada Eucaristía. Qué lindo. Bien, queridos oyentes de Santa Mónica Radio y Televisión Digital, estamos con Madre María Alessandra y Madre Consuelo Caterine. Nos hablan de su fundadora, Agustina María de San José, Beata María de San José. Bien, Consuelo, ¿qué nos cuenta del proceso de su vida? ¿Cómo fue descubriendo su carisma, su tarea, no? Sí, nuestra Madre María de San José, ¿verdad? Como ya le venía diciendo desde muy pequeña, su carisma distintivo personal fue el amor a la Eucaristía y el amor a la cruz. Para ella son lo mismo. Tanto así que dice, quiero que mi vida se deslice entre la cruz y el Calvario, la cruz y la Eucaristía. Entonces, en base a eso va corriendo toda su historia de vida. Y eso lo va marcando en diferentes obras. Ese amor eucarístico y ese amor a la cruz le hacen descubrir a ella la presencia del Cristo que sufre y necesita, y al que ella lleva con amor y al que proclama en amor. Entonces, ¿cómo lo hace? Desde muy pequeña, ya a los 13 años, ella hace su primera obra personal, hizo una escuelita con el permiso de su papá, aunque no era nada cristiano, le pidió permiso y montó una escuelita en su casa para los niños. En su época no había esa posibilidad de educación que tenemos ahora a nivel mundial, ¿verdad? Que la mayor parte de la población puede acceder a los estudios por lo menos básicos, ¿no? En su tiempo solo las personas de dinero y con posibilidades, y ella era de ese rango, tenía posibilidades, su papá era un militar, ¿no? Entonces ella hizo esa escuelita con dos finalidades. Lo principal para ella era evangelizar y dar a conocer a Dios a esos niños, pero como no sabían leer y escribir, entonces ella los iba enseñando a leer y escribir y los iba catequizando. Después de eso, ¿verdad? Ella continuó ahí. Cuando empezó el trabajo con nuestro padre fundador, Monseñor López Aveledo, que fue su director espiritual, se presentó una gran necesidad en el país, una epidemia de tuberculosis, entre otras cosas que se dieron en ese momento, y no habían hospitales. Entonces nuestro padre fundador quiso, ¿verdad? Tenía ese amor también hacia los pobres, y él recogía a las personas que morían de tuberculosis, las recogía en la calle y la llevaba en sus hombros a un lugar que alquiló para poderlos atender. Y cuando ya morían, los enterraba. Entonces él invitó a nuestra Madre María San José, en ese momento Laura Evangelista Cardoso Alvarado, la invitó para que formara parte del grupo de las samaritanas. Estas samaritanas que hacían, estaban dentro de este hospital iniciándose y atendían a los enfermos. Ninguna era enfermera en realidad, nuestra madre tampoco lo era, pero con ese amor, esa caridad, desde el amor eucarístico y desde ver a Jesús sufriente en estas personas que estaban pasando por esta necesidad, ellos lo atendían y hacían todo como una enfermera. Nuestro padre consiguió una enfermera especializada y ella les indicaba qué iban haciendo. Entonces fueron atendiendo allí a los enfermos. Poco a poco en el transcurso nuestra madre iba descubriendo su deseo cada vez más profundo de vivir solo para Dios, y quería consagrarse a la vida, quería entregar su vida como consagrada, pero en el país se habían sacado todas las comunidades religiosas, no existían comunidades religiosas por la situación política también del momento. Entonces, para que ella pudiera hacer realidad ese sueño, tenía que irse del país. Además, que le gustaba era la vida contemplativa. Pero nuestro padre fundador, su director espiritual, le dijo: Laura, ¿cómo te vas a ir de Venezuela, verdad, para entregar tu vida a Dios cuando te necesita el pueblo de Venezuela? Entonces fue cuando propuso la creación de una nueva obra, que fue nuestra congregación. Entonces nuestra Madre María San José, escuchando a través de su director espiritual y en vida y discernimiento, escuchó la voz de Dios allí y decidió fundar con nuestro Padre
la congregación de Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. ¡Qué bonito! Bueno, Madre María Alessandra, ¿cómo es la congregación y cuál es su carisma y por dónde están? Muy bien, la congregación se funda el 22 de enero de 1901, que por cierto, este año estamos celebrando 125 años ¡Felicidades! de fundación. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Sí. La funda precisamente en esa época donde está a nivel político Cipriano Castro, un militar dictador, donde decía la hermana, por eso no había conventos, los desterró casi todo, o todo desterrado de Venezuela. Y empieza el padre, nuestro padre también, Justo Vicente López Aveledo, a reconstruir la iglesia. Además de eso, en esos años, en 1900 sobre todo, sucede uno de los terremotos más terribles en Venezuela y todo se ve destruido, ¿no? Desde ahí empieza a reconstruir la iglesia y a fundar el primer hospital en Maracay. Allí trabaja nuestra fundadora, la Madre María de San José, sirviendo a los más necesitados, a los pobres. Ella precisamente tiene una frase que va concorde con su vida y dice, los desechados, los que nadie quiere, esos son los nuestros. Entonces ella volcó todo su amor de Dios, su amor incluso maternal, a tantas personas en ese pequeño hospital que iba a empezar a formarse con nuestro padre López Aveledo y las samaritanas. Empezó a volcar todo, a entregarse completamente a todos estos necesitados, a estos pobres, desde la oración. Por eso nuestro carisma, desde la Eucaristía, empieza nuestro carisma. La Eucaristía formada y ya en concreto se desliza y se va hacia los pobres, hacia los más necesitados, hacia los que nadie quiere, hacia los desechados de nuestra sociedad. Muy bien. Ahorita estamos en Venezuela, en Perú, en Chile y en Brasil. ¡Qué bonito! ¿Y qué actividades realizan en esos países? Bueno, nuestras obras son muy diversas. El carisma propiamente es la caridad impregnada de Eucaristía, es decir, todo lo que tenga que ver con hacer la obra de Dios, amor al prójimo, especialmente los más pobres, desde el amor eucarístico para nosotros es obra en acción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de diferentes obras que la Iglesia nos ha ido encomendando. Empezamos con hospitales en diferentes partes de nuestro país. Una vez que terminaron las dificultades en cuanto a este tema de salud, el primer hospital se convirtió en un ancianato que hasta hoy persiste para adultas mayores de bajos recursos o sin familia o con familias muy pobres que no pueden sostenerlo. Y allí nosotros las atendemos y se les hace como forman a ser un hogar. Para nosotros damos un hogar para ellas, para estas personas en los que no solamente se atiende en la parte de la salud y su vejez, sino también en el amor a la Eucaristía y en la evangelización. ¡Qué bonito! Madre María Alessandra, están en Cajamarca. Nos diga la dirección, pues si alguna joven quiere ir ahí, Claro. Para que participen de su comunidad. Claro. ¿En Cajamarca? ¿En qué lugar? Claro que sí, estamos en Cajamarca. Nuestra dirección exacta es Girón Horacio Urtiaga, 454, gracias por los números. Y estamos en la primera cuadra de Amalia Puga. Ahí entre Comercio y Amalia Puga estamos, ¿no? Cerquita de la Plaza de Armas de Cajamarca, ¿no? Sí, 4 o 5 cuadras de la Plaza de Armas. Ahí les esperamos. Muy bien. Y bueno, ella es beata, hermana Consuelo. ¿Qué significa beata? ¿Qué milagro hizo por allá terminar, que es la hora? Bueno, beata es el último proceso que da la Iglesia, el último nombramiento antes de declararlos santos a nivel de toda la Iglesia universal. Ella es declarada santa a nivel de nuestra nación, pero está en proceso de canonización.
El primer milagro de nuestra Madre María de San José fue precisamente una hermana nuestra que estaba en situación ya de postración, pero toda su vida había vivido muy enfermiza de diferentes cosas, y estando en vida nuestra madre, ella le decía pues que cómo iba a servir al Señor así siempre estando enferma, que por qué Dios no la curaba. Entonces nuestra madre, con ese don de profecía que Dios le dio, le dijo: cuando usted cumpla los 50 años se va a curar de todo. Murió nuestra Madre María San José antes de que ella cumpliera los 50 años, pero una vez que ella los cumplió, se acordó, y bueno, ya nuestra madre estaba en olor de santidad aún en vida. Y esta hermana nuestra, como en forma de reclamo, va donde está nuestra madre, estaba enterrada, y le dice: madre, me dijiste que a los 50 años me iba a curar de todo, y todavía no me he curado, era el día de su cumpleaños. Entonces, esa fue la oración que ella hizo, pues recordándole lo que ella le había dicho en un momento de su vida. Y al día siguiente ella escucha la campana de la comunidad para las oraciones, y como si no tuviera nada, ella siempre con el deseo pues de ir a la comunidad y de orar, se levanta, que no le duele nada, ella estaba postrada en cama, totalmente no se podía mover ni nada. Ella se levanta, y cuando se da cuenta que está de pie, que está sana totalmente, sale corriendo por toda la casa nuestra, gritando que nuestra madre le había alcanzado el milagro y se había curado de todo, ¿verdad? Entonces, desde allí, por apoyo, incluso, si no me equivoco, de los padres agustinos, nos animaron a que iniciáramos el proceso de beatificación de nuestra Madre María San José. Qué bien. Y así fui hasta que Muchas llegó. gracias. Bueno, pues agradecemos a Agustina Recoletas, hermana María Alessandra y hermana Consuelo Caterine. Que el Señor les bendiga y gracias, y que la Beata María de San José les bendiga a ustedes y a todos. Gracias. Hasta el próximo jueves estaremos con ustedes en Vidas de Fuego. Gracias. Gracias. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.